desarrollo de aplicaciones seguras para Microsoft SQL Server 2008. Este tema pues es un tema que nos concierne y nos toca a todos, tanto a las personas que desarrollamos como a los DBA y también a las personas encargadas de la infraestructura. Y pues no es de esconder que cuando se reúnen algunas de estas personas se salen a relucir malas prácticas que se utilizan en el desarrollo de aplicaciones que se tienen que hostear en las compañías. Lo que vamos a ver hoy son algunos tips, algunos trucos, algunas buenas prácticas que se deben tener en cuenta. Mi nombre es Carlos Andrés González Ramírez, yo soy certificado como desarrollador web profesional desde las versiones de Visual Studio 6.0, pasando por la versión .NET 2003 y también en la versión de Visual Studio 2005. También soy certificado como profesional en infraestructura de desarrollo e inteligencia de negocios en SQL Server 2005 y 2008. Mi blog, para las personas que lo quieran visitar, es andresgr.wordpress.com. Desde el día de mañana allí va a estar disponible, al igual que en las páginas de MSDN, esta webcast para que la puedan descargar. También pues si es necesario podemos abrir allí un espacio para si surge alguna duda que no podamos resolver el día de hoy o que tal vez se acuerden ustedes más adelante, allí lo podemos hacer uso de este espacio. Para iniciar pues quisiera hablar un poco sobre la agenda que tenemos para el día de hoy. Lo primero que vamos a ver es por qué es necesario cuidar nuestras aplicaciones. Algo sobre la protección de los datos en cuanto al cifrado del canal, el cifrado a nivel de FEP en la base de datos, también los métodos de autenticación, si debemos utilizar autenticación SQL, si debemos utilizar una autenticación Windows, la separación de roles y permisos de la aplicación, algunas técnicas de SQL Injection. Hoy vamos a hablar bastante de SQL Injection, vamos a ver cómo podemos probar si una aplicación es vulnerable o no a SQL Injection y cuáles son las buenas prácticas para prevenirlo. Entonces, pues más o menos estos son los temas que vamos a estar el día de hoy revisando. Para iniciar, pues vamos a ver un poco de por qué es necesario cuidar las aplicaciones. La seguridad no es completa si no participa la aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces nosotros estamos muy pendientes de tal vez en nuestra base de datos tener los datos cifrados y toda esta clase de cosas, pero si por ejemplo en una aplicación que nosotros desarrollamos estamos utilizando usuarios a los cuales les damos hartísimos privilegios, pues entonces ya allí estaremos incurriendo en algún error. Todas estas buenas prácticas las vamos a revisar ahorita en las demos. También pues la inyección de SQL, el SQL Injection, como ya muchas personas lo conocen, es uno de los tipos más comunes de ataques que existen hoy en la web. Vamos a ver cómo es que es este SQL Injection, ya que en muchas literaturas hablan de él, pero nosotros no muchas personas lo hemos visto en vivo y no sabemos cómo exigirle también a las personas que están desarrollando nuestras aplicaciones que controlen esta manera de ataques que podemos ver a nuestras bases de datos SQL Server. También pues cómo influyen las aplicaciones en el control de la seguridad de nuestros datos. Entonces podemos hablar del cifrado, como ya les decía, la encripción de los datos o la autenticación en los canales, los permisos que tenemos a los roles y la vulnerabilidad a SQL Injection. Más o menos pues estos son lo que vamos a ver el día de hoy, lo que vamos a estar compartiendo. Para iniciar pues quisiera hacer una demo sobre una aplicación web insegura en la que vamos a poder ver SQL Injection. En este momento por acá voy a compartir una máquina virtual que tengo. Listo, por acá pues esta máquina virtual es una máquina virtual de desarrollo. Tengo instalado SQL Server 2008. También tengo una aplicación, un Visual Studio 2008, donde hice una aplicación web. Y pues esta es la aplicación web, simplemente pues la podemos utilizar acá para poner el nombre de un empleado. Vamos a poner el nombre de Andrés y cuando le doy clic en el botón, lo que me va a mostrar es que este empleado Andrés tiene dos tareas. Una es el diseño de seguridad de la base de datos, que el estado es falso, o sea que aún no lo ha realizado. Lo mismo pues también tiene otra tarea, que es el diseño de una página, que tampoco lo ha realizado. Pues acá podemos ver la consulta que se está lanzando sobre la base de datos. También podríamos utilizar esto para consultar, por ejemplo, otro nombre.
Y para eso es que hemos desarrollado esta aplicación. Simplemente para ingresar un nombre y consultar cuáles son las tareas que tiene asignadas un empleado y el estado en el que se encuentran las mismas. Por acá vamos a tratar de ingresar otro nombre para mostrarles. Y es una aplicación pues muy sencilla, pero vamos a ver cómo por utilizar malas prácticas en el desarrollo pues se va a volver vulnerable a nuestro SQL injection. Voy a revisar por acá la tabla que estamos consultando. La tabla pues tiene el nombre del empleado, la actividad que tiene asignada y el estado en el que está la tarea, y también pues podemos ver cuánto se le está pagando al empleado por esta tarea. Como nos damos cuenta, esta información del salario no está encriptada. Algunas veces es necesario encriptar esta información, ya que puede ser información sensible, información del salario en una base de recursos humanos, como también la información tal vez de los teléfonos o las direcciones de contacto de alguna persona. Pues también esa información sensible sería bueno encriptarla en la base de datos, pero pues acá no está totalmente encriptada. Vamos a volver por acá a nuestra aplicación y vamos a lanzar un SQL injection. Por acá pues simplemente le ponemos una comilla, un punto y coma, acá otro punto y coma, dos guiones, y vamos a empezar a lanzar unas inyecciones de SQL que tengo por acá. Lo primero que vamos a hacer es que voy a revisar con esta consulta que se hace sobre las tablas. Voy a por acá hacer para que la puedan ver mejor. Esta consulta se lanza sobre las tablas sysObject y la tabla syscolumns. Entonces pues podría revisar yo cuáles son las tablas y cuáles son los campos que tiene cada tabla mediante esta consulta en la base de datos en la que está nuestro connection string. Entonces por acá lo que voy a hacer es que le voy a lanzar esta consulta que tengo por acá, y pues fácilmente estaría haciendo una inyección a SQL donde me dice que mi base de datos, la que estoy consultando, tiene una tabla de empleados, la cual tiene estos campos, y pues este va a ser el nombre del esquema al que pertenece esta tabla. Ya pues nosotros teniendo esta información podríamos lanzar otras consultas, como por ejemplo ver información sensible que esté en la base de datos. Por ejemplo, acá podríamos consultar el salario o el pago que se le daba a cada empleado por las tareas que ha presentado. Simplemente pues este es un ejemplo de SQL injection. Aquí podríamos ver, por ejemplo, que a Andrés se le ha pagado 1,5 millones en sus tareas, a Carlos se le ha pagado otro 1,000,000, Mallory 2 millones. Esto es información sensible y son cosas para las cuales no está diseñada la aplicación. De esta forma pues quería hacer una especie de demo. Vamos a ver otras formas de SQL injection. Acá nosotros podríamos hacer cosas como decir que todos los empleados, todas las tareas de todos los empleados van a estar completadas. Una persona malintencionada que conozca esto, aquí no arrojó ningún error, podría hacer hasta actualizaciones en nuestra base de datos. Por acá pues voy a volver a consultar. Ahora pues como podemos ver, todas las tareas o las actividades que tiene un empleado aparecen ahora como si hubieran sido completadas. Esta información fue actualizada mediante SQL injection. También podríamos hacer otras cosas, como por ejemplo ver todas las bases de datos que están alojadas en la instancia a la cual me estoy conectando. Entonces por acá por acá en la página, podría hacer esta clase de consultas también. Hasta podría hacer cosas como, por ejemplo, activar el Extended Procedure Command Shell para lanzar consultas. Acá podemos ver que vamos a ver la información que tienen todas las bases de datos de mi instancia. Entonces tengo una base de datos de Datamar Ventas, otra Database Demo, que es la que estoy consultando, bases del Record Server, y acá las bases de datos del sistema están acá disponibles para que las podamos consultar. Entonces lo que vamos a ver más adelante en la siguiente demo es cómo vamos a poder prevenir esta inyección de SQL. También vamos a ver otras cosas como, por ejemplo, cuáles fueron las malas prácticas que se usaron en esta aplicación, cómo debería ser construida y todas estas clases de cosas. Y es como el tema central que vamos a tener en nuestra charla del día de hoy. Acá tengo otro SQL injection que, como les decía ahorita, habilita el Store Procedure Command Shell, el cual por defecto viene deshabilitado.
en nuestro SQL Server 2008. Aquí pues podría lanzar una consulta, pues la cual reconfiguró y activó el Extended Procedure Command Shell. Ahora podríamos lanzar consultas de línea de comandos, como por ejemplo una instrucción dir. También podríamos hacer borrados sobre algún directorio de nuestro servidor si lo quisiéramos. Podríamos hasta borrar una base de datos si lo quisiéramos, si no se previene esta clase de ataques malintencionados que pues una persona con conocimientos avanzados de SQL Server podría llegar a realizar. Lo que quería compartirles en este momento era pues cómo pueden tal vez, esto es muy importante que lo aprendan las personas tanto que desarrollan aplicaciones como por ejemplo un DBA, la persona que está encargada de controlar que la aplicación sea segura o no. ¿Cómo hacer para probar SQL Injection? Entonces, simplemente en estas cajas de texto podrían hacer cosas como poner las comillas, el punto y coma y empezar a lanzar consultas. Ya vieron cómo era como la demo que quería compartirles en el día de hoy. Para iniciar esta webcast, vamos a volver un momento a los slides para irnos por la parte teórica. Otros instantes, y para finalizar pues vamos a ver el código de esa aplicación que estábamos viendo y lo vamos a modificar para cumplir con las buenas prácticas y los tips y trucos de seguridad en SQL Server 2008. Bueno, lo primero que vamos a ver es la protección de los datos. La protección de los datos, pues lo que vamos a ver es el cifrado a nivel de celdas, el cifrado a nivel de canal, algunos temas de autenticación. Entonces pues vamos a iniciar por allí. ¿Por qué considerar el cifrado de los datos? Entonces es una capa adicional de seguridad que se le está dando a nuestra información. Allí podemos cifrar nuestra información, por ejemplo, la columna de salario que estábamos viendo hace unos instantes en la tabla de empleados. Podríamos cifrarla por si de pronto la aplicación no está evitando SQL Injection. Pues si tenemos cifrada esta información, simplemente si no conocemos el algoritmo de cifrado, no podrían ver cuánto se gana una persona, ¿no? Eso es muy importante. También hay algunas leyes y reglamentos que requieren que la información sensible de una compañía esté cifrada. Entonces, pues esto ya lo podemos lograr mediante SQL Server y es una buena práctica que deberíamos considerar. En SQL Server 2000, en la versión 2000 de SQL Server, se requería que la encripción se hiciera con herramientas de terceros. En la versión 2005 pues ya tiene soporte integrado para cifrado de datos y también para administración de claves. Esto pues ya es conocido para muchos de nosotros. Y en la versión de SQL Server 2008 aparece el Transparent Data Encryption. El Transparent Data Encryption lo que nos permite es que, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro servidor y alguna persona pues puede sacar el disco duro de ese servidor y montarlo en otro servidor como tal. En ese momento pues ya podría ver las bases de datos. Si se activa el Transparent Data Encryption, la persona para montar ese mismo disco duro en otro servidor y ver la información requeriría de un certificado. Es una forma de encripción transparente, como le dice, y también administración extensible de claves en SQL Server 2008 para los casos pues en los que queremos tal vez alojar nuestras claves o nuestros certificados en partes ajenas a nuestro motor de SQL Server. También lo podríamos lograr por allí. El cifrado de datos a nivel de celda, como ya les hablaba, pues es cifrar la información en nuestras tablas de la base de datos, que si se lanza una consulta select tal vez, pues no podamos ver la información directamente, sino que necesitamos utilizar nuestros algoritmos para desencriptar esta información. Esto se hace pues mediante el lenguaje DDL, que es pues herramientas o lenguaje, sentencias de definición, las cuales nos permiten crear claves asimétricas y asimétricas y también certificados. Las claves pues siempre van a estar almacenadas de forma cifrada en nuestro servidor de SQL Server, desde la versión de SQL Server 2005, que fue la que nos provee estas nuevas opciones en el Transact para definir nuestras claves y nuestros certificados. Las claves, pues como les decía, se protegen por sí mismas de manera automática y son administradas en SQL Server.
Podemos también desde la versión de SQL Server 2005 utilizar varios algoritmos como el DES, el triple DES y el AES de 128, 192 y 156 megabytes. Estas eran como las formas o lo que podemos utilizar para encriptar nuestra información a nivel de la base de datos. También pues otra buena práctica es cifrar todos los datos necesarios. No vamos a cifrar toda la información en nuestra base de datos, dado que esto incrementa el uso del tiempo de la CPU. Entonces debemos considerar el tamaño de las claves y de los algoritmos en este momento, y también la administración de claves es muy importante. Si tenemos, por ejemplo, alguna información cifrada, quién va a administrar las claves, dónde van a estar, tal vez pues cuando se va a crear una nueva aplicación que vaya a consultar esta información, también ver si esas claves sirven en esa aplicación o no, y que la persona que está desarrollando la aplicación conozca cómo las debe usar, también es una buena práctica. Entonces, planificar con mucho cuidado en el momento de crear nuestro modelo de entidad-relación sería lo más óptimo. De una vez, saber cuáles son las claves y cómo vamos a planificar el almacenamiento y el manejo de las mismas. También tenemos cifrado a nivel de canal. Entonces desde SQL Server 2000 nosotros tenemos soporte para utilizar el Secure Socket Ledger sobre nuestras aplicaciones web. Los clientes únicamente necesitaban en ese momento pues utilizar el Microsoft Data Access versión 2.6 o superior, y pues el cifrado del paquete de inicio de sesión si se cuenta con soporte desde SQL Server 2000. Entonces pues es muy importante que podamos utilizar en nuestras aplicaciones Secure Socket Ledger siempre que podamos lo habilitemos, suministrar un certificado en el servidor y aplicar cifrado en el cliente. Son unas muy buenas técnicas, de las mejores prácticas que tenemos de cifrado sobre canales. Bueno, ya que vimos algo sobre cifrado de canales y cifrado de datos, vamos a ver algo sobre autenticación, las características de autenticación de SQL Server versus las características de autenticación de Windows. Entonces podemos ver, por ejemplo, que cuando sobre el canal una autenticación Windows, pues de un toque cifrado, que es el Kerberos, entonces no tendremos problemas. Mientras que la autenticación SQL debemos proporcionar en nuestra aplicación el ID de usuario y contraseña, el cual no siempre está encriptado en nuestro connection string en las aplicaciones, como ya mucha gente sabe, ¿no? Entonces hay veces que nosotros podemos acceder a ver el código de una aplicación y ya conocer el usuario y la contraseña con el que la aplicación se está conectando a una base de datos. Eso es una muy mala práctica. Para esto pues es mejor utilizar una autenticación Windows. Cuando utilizamos una autenticación SQL, también la contraseña va ofuscada sobre el canal, mientras que si utilizamos una autenticación Windows, la contraseña no va a ser transmitida sobre el canal, por lo cual no va a estar sujeto al ataque de respuesta si el canal está cifrado o no. La autenticación es mutua con Windows, se tiene autenticación Kerberos como también la autenticación SQL. Los inicios de sesión es muy importante, ya que en la autenticación SQL los puede administrar un administrador de bases de datos o el DBA de la compañía, mediante que si lo hacen se hace mediante autenticación Windows, los inicios de sesión, los roles, los usuarios y todos los permisos van a ser administrados por las personas que crean los inicios de sesión en el dominio, lo cual es mucho mejor, y precisamente eso es lo que quieren las personas de IT, de tener el control también de cuáles son los permisos que se están dando en las aplicaciones y no perderlo porque ya lo tienen personas ajenas a ellos. Las políticas de contraseña, pues en SQL Server están aplicadas a partir de Windows Server 2003 para que nosotros pues podamos aplicar políticas de enforzar seguridad en el password y toda esta clase de cosas, mediante que en Windows estas políticas son aplicadas por defecto. El contexto pues, de seguridad puede ser común o no entre los servidores. Es muy importante que nosotros en el momento de diseñar cómo va a estar hosteada una aplicación, sepamos a cuántos servidores queremos llegar y pues cómo vamos a transmitir nuestra información o nuestros tokens de seguridad entre un servidor y otro. Entonces esto puede ser mediante SQL Server o mediante Windows, pero definitivamente una recomendación que yo quisiera dar es que sí deberíamos preferir
utilizar la autenticación Windows a utilizar una autenticación SQL Server en casos de que la aplicación maneje información sensible y siempre que sea posible manejar esta clase de información. Bueno, algunas mejoras en la autenticación de SQL Server. En SQL Server 2005, la autenticación Kerberos solo era posible ejecutar en canales TCP/IP y el Service Provider Name se debía registrar en el Active Directory. En SQL Server 2008, la autenticación o Kerberos está disponible en todos los protocolos y pues ya el Service Provider Name se puede especificar en la cadena de conexión y no es necesario registrarlo en el Active Directory como tal. Estas son algunas de las mejoras que tenemos en autenticación en SQL Server 2008 versus la versión de SQL Server 2005. Vamos a pasar ahora pues a hablar un poco sobre la separación de roles y permisos de la aplicación. La estrategia de los permisos, ¿cuál es? Dar el menor número de permisos o privilegios al usuario que tenemos. Evitar utilizar o hacer que nuestros roles o nuestros usuarios sean miembros de sysadmin o sean SA en la base de datos, DB owner. Esa es la peor práctica que tenemos. Nosotros debemos tener unos usuarios o unos roles con los menos privilegios posibles. Si por ejemplo nosotros tuviéramos permisos de sysadmin o de DB owner, es cuando podemos lanzar en el SQL Injection consultas que me muestren todas las bases de datos que tienen una instancia. Por ejemplo, un sysadmin es el único que puede activar o habilitar estos procedures del sistema y toda esta clase de cosas que hicimos en la demo con la que iniciamos. Es porque obviamente lo hicimos con un usuario con todos los privilegios. Si no tuviéramos un usuario con todos los privilegios, aunque podríamos hacer actualizaciones sobre la base de datos y esta clase de cosas en algún momento, no podríamos entrar a utilizar los recursos de la máquina, como por ejemplo los usuarios, un usuario normal que tenga pocos privilegios en una aplicación, nunca podrá, por ejemplo, hacer un dir de cuáles son los archivos que tengo en mi máquina en el servidor. Por eso es que es tan importante dar los mínimos permisos posibles. Y se sienta uno con personas del medio que siempre están criticando los desarrollos, y es cierto, las aplicaciones cuando son desarrolladas, los developers tienen permisos administrativos en sus máquinas, y hay muchas ocasiones en que cuando se va a montar una aplicación en producción, se están pidiendo que a los usuarios de la aplicación se les dé permisos de sysadmin o de DB owner en la base de datos, o hasta ser miembros del grupo de administrator en el directorio activo, porque ocurre que algunas veces se utiliza. Esto es la peor práctica y realmente yo no creo que se tenga excusa en un desarrollo para pedir esta clase de permisos, ¿no? Como también algunas veces ocurre que personas de infraestructura o personas que están encargadas de la aplicación le piden a sus proveedores que las aplicaciones no sean vulnerables a SQL Injection. Cuando se entregan los desarrollos, ni siquiera hay personas en la compañía que sepan cómo probar si son vulnerables o no a ataques de SQL Injection. Ya como les mostré hoy, pues, para que podamos conocer un poco más de cómo es el SQL Injection, hacer nuestras pruebas. Esto no es solo para desarrolladores, sino para personas a todos los niveles que tengan que ver con las aplicaciones que se hostean en la compañía. Nunca utilice el esquema de DBO. Esto es muy importante también, pues, porque si nosotros no tenemos, o la persona que está haciendo el ataque no tiene el conocimiento de qué esquema es la base de datos, no podrá lanzar las consultas tan fácilmente. También es importante, pues, que los esquemas se definan según los dominios de la aplicación. Entonces, dentro de nuestro diagrama de clases y por allá en la arquitectura que se hace de la aplicación y todo este cuento, al definir los dominios, pues es precisamente para definir los esquemas dentro de la base de datos. Cada aplicación debería tener su propio esquema. Entonces, por ejemplo, nosotros desde una aplicación de recursos humanos no podríamos acceder, por ejemplo, a un esquema o un dominio de información de ventas o esta clase de cosas, pues porque no le atañe a recursos humanos tal vez. Entonces se considera que las aplicaciones tengan su usuario con su propio esquema y que este esquema solo pueda ser accedido por ese usuario
y tratar como de limitar todas las puertas abiertas que se puedan tener, ¿verdad? Optimizar los roles para que sean flexibles en la base de datos y facilitar la separación de roles. Es muy importante pues tener en cuenta el uso de roles para la administración y no dar los permisos a nivel de usuario, pues porque se vuelve más engorroso y si nosotros tenemos pues como modularizado cuáles son las personas que pertenecen a un rol y tienen los mismos permisos, pues es de diseñar y mantener más fácil toda esta administración de roles. Considere la auditoría de la actividad del usuario, es muy importante también, aparte de nosotros tener o utilizar todas estas estrategias en permisos y seguridad que ya hemos visto en el día de hoy, pues tener en cuenta que también debemos hacer la auditoría para que en el caso que ocurra algún inconveniente, pues podamos tener un registro o en un log de eventos que nos pueda decir qué fue lo que sucedió, desde qué máquina, tal vez con qué usuario estaba logueado, y poder llegar al origen de nuestro ataque o el error que se está presentando en una aplicación. Las cadenas de propiedad, pues bueno, esto también es muy importante que las personas que diseñan la aplicación prefieran dar permisos a nivel de Store Procedure y no dar permisos sobre los objetos de la base de datos. Por ejemplo, si yo tengo que utilizar o tengo que actualizar una tabla, pues no dar permisos de update sobre la tabla, sino que voy a dar permisos a los usuarios de ejecuten un Store Procedure y mediante este Store Procedure es que van a poder hacer el update sobre la tabla. Esto es una muy buena técnica y pues de esta manera no le vamos a otorgar permisos a los usuarios para que tengan control sobre los objetos como tal, sino que puedan acceder a los objetos a través de procedimientos almacenados. Esto es una muy buena práctica en el desarrollo de aplicaciones web. También pues, si nosotros tuviéramos por ejemplo acá un ejemplo en el que Alice quiere habilitar un login, el login de Bob, y nosotros quisiéramos dar pues permisos de alter login a este usuario, no es una muy buena práctica. Esto lo deberíamos hacer si nosotros diéramos permisos de alter login sobre un usuario. Lo que sucedería es que el usuario puede alterar cualquier permiso de inicio de sesión, como por ejemplo la contraseña de un usuario, podría borrar usuarios, también podría crear nuevos usuarios incluso. Y pues nosotros lo único que queríamos era que pudiera habilitar un login o no. Para eso pues también es muy conocido el uso de Store Procedures. Entonces nosotros lo que debemos hacer es darle permisos de que ejecuten Store Procedure, y este Store Procedure va a ser el que simplemente le permite habilitar o deshabilitar un login. Esta es una muy buena forma de control de aplicaciones o de permisos, que todo sea precisamente sobre Store Procedures y que los usuarios estén mapeados a ejecutar Store Procedures y no a tener los permisos los permisos como tal de modificar los objetos sobre la base de datos. Aquí pues ya puede habilitar o no cualquier inicio de sesión a Alice, como lo podemos ver en el gráfico. Esta es una muy buena práctica, pues porque a Alice lo que se le ha dado es el permiso de llamar el Store Procedure, y el Store Procedure se ejecuta con privilegios elevados en este contexto, y pues al tener los permisos en este contexto va a poder realizar las ejecuciones de las tareas que necesita realizar sin tener que exponer nuestra información o nuestra base de datos a ataques y cosas de este estilo. Bueno, vamos a ver un poco sobre la inyección de SQL, que era como el tema que el día de hoy queríamos compartir un poco. Ya hemos visto pues algunas cosas sobre el cifrado del canal. Para ir resumiendo, hemos visto cosas de cifrado de canal, también hemos visto cosas de cifrado a nivel de tablas, vimos temas de autenticación SQL versus autenticación Windows. También ahorita estuvimos hablando sobre el manejo de permisos, de que pues si vamos a dar permisos sobre nuestros objetos, los estemos dando a través de Store Procedures. Dar los mínimos privilegios también es algo que es muy importante en nuestras aplicaciones web. En serio que no hay excusa para nosotros como desarrolladores pedirle a una persona de infraestructura o a un DBA que nos dé privilegios altísimos para ejecutar nuestra aplicación, sino que debemos ver las formas o utilizar nuevas técnicas y trucos que nos permitan llegar
a ejecutar nuestra aplicación sin necesidad de tener todos los privilegios posibles en nuestro servidor. La inyección de SQL pues no es más que un ataque donde se incrusta código malicioso en cadenas de caracteres, como pudimos ver ahorita, y posteriormente pasan a SQL Server para ser analizados y ejecutarse. La inyección de SQL es uno de los ataques más comunes. Hay muchas páginas web que en este momento están en producción, los sitios completos en los que es posible hacer SQL injection. Entonces es muy bueno que nosotros conozcamos cuáles son las formas o cuáles son los tips o los trucos para que no se presenten estos escenarios. Por acá pues voy a compartir algunas estrategias. Es validar la entrada contra expresiones regulares. Esto como aplicaría en nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo pues podríamos tener una expresión regular que si nosotros simplemente queremos que ingresen el nombre de un usuario, pues allí en esta expresión regular simplemente nos acepte letras de la A a la Z, tal vez números, pero nunca una comilla, un signo mayor o un igual, o cosas de ese estilo que pueden estar dentro de una instrucción de SQL Server como tal. También valide las consultas de SQL parametrizándolas. Las consultas, pues, cuando las hacemos con cadenas, es muy diferente a cuando las hacemos parametrizadas. Entonces es muy importante que utilicemos tal vez Store Procedures. Con los Store Procedures pues también podríamos evitar esta clase de cosas, porque no se está ejecutando una instrucción SQL como tal, sino se está ejecutando un procedimiento almacenado. También brindar la menor cantidad de privilegios tanto en las bases de datos como en los servicios web o los servicios Windows, cualquier tipo de servicio. Lo que debemos utilizar siempre es dar la menor cantidad de privilegios, utilizar el SQL Parameter, que es uno de los objetos de System.data.SQL Client en .NET, el cual podemos decirle cosas como por ejemplo que el largo del parámetro sea de 50, porque el nombre en nuestra base de datos tiene 50 caracteres nomás, y que si me llega una cadena de caracteres que por ejemplo tiene 100 o 200 caracteres, pues que tal vez pueda hacer un SQL injection, lo determine, y esto lo podríamos hacer mediante el objeto. En el escape de caracteres especiales, pues precisamente mediante expresiones regulares podríamos validar esto y validar la lentitud del buffer para evitar el truncado del mismo. También es muy importante como validar la longitud de los parámetros de SQL en .NET. Vamos a ver una demo de cómo prevenir SQL injection. Entonces por acá en este momento voy a volver a compartir mi máquina virtual. Acá me estoy conectando ahora a mi servidor y pues bueno, ya les mostré un poco acerca de la base de datos. Nuestra base de datos, pues como les dije, es esta DBDemo. Esta DBDemo pues tiene una tabla que es la tabla Employees del esquema recursos humanos, la cual tiene estos 4 campos que vemos aquí. Por acá pues tenemos a nivel de la seguridad de la instancia tenemos un login. Vamos a ver las propiedades de este login, en el cual simplemente se mapeó, por acá en el user mapping, se mapeó el usuario a la base de datos DBDemo, o sea, solo tiene permiso sobre esa base de datos, y el único permiso que tiene es public, ¿sí? Como podemos ver acá, él no es ni DD owner, por acá los server roles, él no es sysadmin. Esta es una muy buena práctica. Entonces, por ejemplo, este es el usuario que vamos a utilizar nosotros en nuestra aplicación. Un usuario con la menor cantidad de privilegios sobre el servidor de bases de datos. Por acá, pues tengo mi aplicación, está hecha en visualbasic.net. La voy a parar en este momento. Y pues simplemente vamos a revisar el formulario. Lo único que tiene, como ya lo habíamos visto, era una caja de texto y un botón. Cuando se presiona este botón, pues se va a ejecutar este código que tenemos por acá. Este código es el que vamos a modificar. Vamos primero a ir revisando cuáles son las buenas y malas prácticas que se utilizaron. Vamos a escribir nuestro código con unas muy buenas prácticas y vamos a ejecutarlo para revisar si sirve el SQL injection o no sirve el SQL injection en este momento. Lo primero es el manejo de errores.
Por acá hay una muy mala práctica que es limpiar los errores. Entonces, pues la verdad, la buena práctica que nosotros deberíamos utilizar es manejar explícitamente los errores relacionados con base de datos y evitar revelar los detalles al usuario, ¿no? Hay muchas veces que las aplicaciones, cuando colapsan, les está mostrando los errores que lanza el motor de bases de datos al usuario, pues esto en realidad a un usuario final no le importa. Es muy bueno tratarlo y tal vez llevar un log donde podamos registrar cuál fue el evento, pero que nunca el usuario se entere de qué error fue. Entonces esto lo podríamos hacer mediante que si ocurre un error, pues sea manejado por alguna pieza de código que tengamos en nuestra aplicación. Por aquí pues tengo un Connection String Builder. El Connection String Builder pues se está conectando a la base de datos Data Source. Es muy importante también que le digamos desde que Application Name se va a conectar desde esta aplicación que se llama Demo. Y aquí vamos a ver algunas cosas sobre el contexto de ejecución. En el contexto de ejecución, como nos podemos dar cuenta por acá, se está utilizando seguridad integrada de Windows. Esta seguridad integrada de Windows en realidad yo me estaba conectando como un usuario administrador en mi computador, en mi máquina virtual que tengo en este momento. Entonces eso es una muy mala práctica y esto es algo que a veces los developers tienen sus permisos de administrador sobre sus máquinas y siempre hacen las pruebas con seguridad integrada, pero cuando van a utilizar un contexto de ejecución con permisos limitados, pues no le funciona. Ahí es cuando empiezan a pedir los permisos de sysadmin o de DBO o pertenecer al grupo de administradores del dominio, lo cual es una locura total hacerlo. Acá vamos a crear una muy buena práctica que es usar una cuenta con el menor número de permisos. Entonces era la cuenta que les mostraba ahorita. La muy mala práctica que hice es que el password no está encriptado, pero pues es algo que para efectos de la demo no es tan importante. Como pudieron ver, es una demo muy sencilla. El catálogo al que no voy a conectar es el DB demo que ya les había mostrado. Por acá abro la conexión, creo un nuevo comando. Por acá vamos a ver las buenas prácticas y las malas prácticas acerca de la construcción del sentencia SQL. Por ejemplo, acá una muy buena práctica sería validar con expresiones regulares lo que se está incrustando dentro de nuestra aplicación. Aquí pues dice que si, por ejemplo, el texto no incluye caracteres que no estén entre la A y la Z y el 0 y el 9, va a arrojar un error que es que no pasó la verificación de la expresión regular y esto va a ser manejado por el error handler, que es una pieza de código que está más abajo de nuestra aplicación. Otra muy buena práctica es utilizar los parámetros. Esta consulta select va a ser parametrizada. Entonces en este momento estoy creando un SQL parámetro, le estoy diciendo cómo va a ser llamado, cuál va a ser el tamaño que va a tener y cuál va a ser el valor del mismo. Por acá pues entonces voy a utilizar esta consulta parametrizada que va a ser la que se va a ejecutar. ¿Cuál es la mala práctica? La mala práctica era utilizar una cadena donde hasta al final simplemente estamos concatenando no el nombre del parámetro como tal, sino simplemente lo que viene en la caja de texto sin hacer ninguna clase de validación. Entonces este código que está por acá, en la mala práctica, lo vamos a comentar. Y por acá, pues ya va a imprimir cuál va a ser la sentencia y va a ejecutar la sentencia SQL Server como tal. Vamos a revisar entonces un poco qué fue lo que hicimos antes de ir a probar nuestra demo. Lo primero que hicimos fue manejar explícitamente los errores. Lo segundo que hicimos fue darle un contexto de ejecución con un usuario con pocos privilegios. Y lo tercero que hicimos fue parametrizar la consulta y utilizar expresiones regulares para validar qué se está incrustando o qué se está escribiendo en nuestros controles en la página web. De esta manera, pues por acá voy a pasar a ejecutar la aplicación en este momento. Vamos a esperar un poco mientras arranca. Y vamos a hacer la prueba de lanzar un SQL injection para ver si una expresión regular me la controla.
Listo. Entonces por acá vamos a escribir algo como, por ejemplo, muéstrame la información de Andrés. Y por acá vamos a escribir nuestra SQL injection entre estos dos puntos y coma. Lo primero que podríamos hacer es, por ejemplo, querer consultar cuáles son las tablas que existen en el catálogo que estamos consultando. Entonces, por acá podemos ver que ya no me mostró todas las tablas como lo había hecho anteriormente, sino que ya no pasó la verificación de la expresión regular y aquí pues se tiene un resultado no esperado. Yo quisiera mostrarles tal vez quitando esta expresión regular, la vamos a comentar y tratar de lanzar una consulta que tenga un usuario con privilegios de administrador y que no va a tener nuestro usuario en este momento, como por ejemplo hacer un select de de las bases de datos que están en nuestra instancia de SQL Server. Por acá pues ya comenté, y esto no va a ser controlado mediante expresiones regulares, sino que simplemente lo estamos controlando disminuyendo los privilegios que se estarán dando al usuario o al contexto con el que se está ejecutando la aplicación. Por acá voy a decir a Andrés, rayita, rayita, que no se les olvide la sintaxis para que hagan sus pruebas en las aplicaciones que tengan para ver si tal vez son vulnerables o no a SQL Injection. Y por acá le voy a decir, por ejemplo, esto, que seleccioneme asterisco from sin database, from sin database. Esto pues ya no va a ser controlado por la expresión regular, sino que simplemente el usuario no tiene permisos para hacer un select sobre sin database y pues acá ya aparece que un resultado un resultado no esperado, obviamente porque estoy teniendo SQL injection, pero si yo quisiera en este momento consultar las tareas que tiene Andrés, tuve un error al comentar la expresión, lo que les quería compartir en esta demo que estábamos viendo. Entonces voy a pasar por acá lentamente por el de referencia, lo podamos utilizar de las buenas prácticas y las malas prácticas, o pues si alguien quiere utilizar esta demo más adelante, pues lo puede hacer, como vimos. Entonces algunos mensajes que quiero que queden claros es utilizar una cuenta con los menos permisos, utilizar consultas parametrizadas, validar nuestra entrada de aplicaciones contra expresiones regulares, controlar el manejo de errores también es muy importante, y estos son todos el día de hoy. Acá lo que está haciendo es como un while en el cual se recorren los resultados y se va imprimiendo en una tabla, como lo hacíamos comúnmente en ASP, pero pues para efectos de la demo lo quise hacer de esta manera. Entonces ya esto es como el código que se tenía en la base de datos, y esta era la demo que quería compartirles sobre cómo evitar el SQL injection en sus aplicaciones web que consulten bases de datos SQL Server. Voy a pasar por acá de nuevo a las PPTs para seguir revisando los slides que quedan. Creo que ya son muy pocos. Por acá veo dos preguntas, ya las vamos a resolver hacia el final de la sesión. Entonces, para concluir, ¿cómo proteger nuestros datos? Considere cifrar los datos para proteger la información sensible o confidencial. Esto pues ya lo podemos hacer cifrando nuestros datos a nivel de la base de datos como tal. Considerar qué permisos se van a dar, los privilegios que se están dando, maximizar la separación de roles, no tanto dar permisos a nivel de usuario, sino dar los permisos a nivel de rol, que es lo que les estoy venía diciendo, utilizar Store Procedures para dar permisos sobre los objetos en vez de dar permisos directamente sobre los mismos, siempre contemplar si están o no vulnerables a inyecciones de SQL, ya conociendo un poco más de qué se trata esto y viendo algunos ejemplos que nos permiten determinar y revisar tal vez en nuestra aplicación si están vulnerables o no a SQL Injection.
También algo que les quería compartir era que para la inyección de SQL hay una herramienta. En julio del 2008 estaba en versión TTP. Acá está el link del que la pueden descargar. Esta herramienta se llama Microsoft Source Code Analyzer for SQL Injection, y lo que permite es detectar si una página ASP está vulnerable o no a tipos de ataque, y te dice hasta en qué línea es vulnerable la aplicación. Es una aplicación de consola. Si quieren, pues en nuestro blog tal vez podríamos compartir este link, y tal vez también compartir algunas experiencias que tengamos con la misma. Hasta donde sabía solo estaba para páginas ASP, aún no era para páginas ASPX o .NET. Los requerimientos que tenía en este momento era que debía ser instalada sobre un sistema operativo XP Service Pack 2, Windows 2003 Service Pack 1, Windows Vista o Windows 2008, y tener instalado el Framework 2.0. Entonces es muy importante para las personas pues, que les apasiona el tema y quieran tal vez probar si sus aplicaciones están vulnerables o no. En vez de hacerlo a mano, pues hacerlo mediante esta herramienta que nos provee Microsoft. Ya pues vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Eh, Creo que por acá, ¿dónde está?